Omraam Mikaela Ivanov. Bueno, queridos amigos, estoy muy feliz de verlos. Les transmito mis bendiciones. Bueno, podemos empezar, si así lo desean. Pregunta. ¿Cuál es la razón de sentir el punto de la cabeza tan presente y tan pesado? En lo que dices, das la impresión de vivir eso una vez. Digo, estaría bien si se repite todo el tiempo, ¿no es así? Las vibraciones, especialmente, las que les hemos andado, es decir las estrellas, las puertas, las coronas radiantes. Son por momentos, más vibrantes, y eso puede ir hasta la sensación de cocción, de quemadura, y creo que nuestro amigo Sri Aurobindo vino a hablarles de eso. Todos estos síntomas son parte de lo que se ha dicho aquí hace unos días, ver, S. Aurobindo 1 de septiembre de 2012. Pregunta. ¿Cuáles son las circunstancias cotidianas en las que, uno no se rinde a la luz? Lo que puedo decir, simplemente, es que no hay día para eso. Cuando están en esta aspiración a la luz, eso es algo que siempre está ahí, cuando viven ciertas vibraciones, y viven la última presencia, no hay ninguna razón, ni momento cotidiano que escape a la acción y a la percepción de la luz. Es también la característica de la onda de vida. No es porque ustedes estén cocinando, que la onda de vida se detiene. No es, porque ustedes miren algo, o lean el periódico o tengan distracciones, que la corona radiante se detendrá. Independientemente del abandono a la luz, el abandono del sí, en otra cosa, pero hace parte de lo mismo que está en curso, cuando están despiertos y han sido liberados, no hay un minuto de vuestra vida que esté sin la luz. Y eso se percibe y se siente. Y no puede haber olvido. El olvido está solo cuando hay oscilaciones, diría, entre la personalidad y las primeras vibraciones. Pero cuando el fuego, las coronas radiantes, la onda de vida, el manto azul de la gracia y la activación de todas las puertas se hagan, no habrá más preguntas, porque sentirán que la luz, vibra en ustedes, que llega por arriba, desde abajo, y llega a través del corazón. Solo las circunstancias en que, desciendan en un estado emocional o estén con ciertas personas, como lo ha dicho, me parece a mí hace algún tiempo, Sri Aurobindo, tendrán una inversión, es decir, que la vibración disminuirá y pasará al lado derecho. Pero independiente de eso, si ustedes están en este trabajo de ancladores, o antes de trabajar sobre ustedes mismos, de abandono a la luz, no hay ninguna razón para que haya momentos cotidianos que escapen a la luz. No hablamos de atención dirigida hacia la luz, y eso es ya un primer paso, pero, ahora es sobre todo, estar bañado de esta luz del amor vibral. Ella entra por todas partes, por los pies, por la cabeza. Ella está en todas las células. No hablo del intelecto. No es cuestión de decir hey. Tengo que pensar en la luz. Realmente, estamos hablando de estado vibratorio o de un estado más allá de todo estado, que es absoluto. La cuestión no se plantea. Surge, por supuesto, en los hermanos y hermanas que no viven absolutamente nada de todo eso. Desde luego, cuando hay una atracción hacia la luz, se dan cuenta antes de vivirlo, porque hay una especie de aspiración a comprender, a experimentar algo, pero este deseo de intentar una experiencia, esta aspiración a menudo está ausente, cuando hacen otra cosa que eso. Pero aquí no estamos hablando de la atención en la luz o de tensión hacia la luz. Es el momento, de la experiencia de la luz y eso no sufre un minuto de excepción. Se quedan dormidos con ella y se despiertan con ella. La intensificación de los procesos vibratorios, la intensificación del sonido del alma, es por supuesto, luz. Pregunta. ¿En qué el conocimiento de los linajes serán facilitadores en el momento del choque? Por supuesto, este conocimiento de las líneas de sangre, viene del interior. Hay circunstancias especiales que se han señalado. Los sueños en la noche con animales que son muy íntimos, muy cercanos, es lo que puedo decir. Ahora, el conocimiento de los linajes, como tales, no aporta otra cosa que los 4 pilares, es decir que eso estará en resonancia con los Ayota Kodesh, es decir los 4 elementos primordiales en todas las dimensiones. Y es en torno a estos 4 elementos, que se eleva la conciencia, cuando ella está en experimentación, en diferentes formas. Es así, como cada linaje se corresponderá con los 4 pilares, los 4 elementos y los 4 pilares del corazón, también. ¿Qué es lo que representa eso? Solo curiosidad, porque si se trata de saber si tienen un linaje sobre Arturus, por ejemplo, ¿qué les aporta eso? En concreto, nada en el plano del mental. Es que, de acuerdo con los orígenes estelares y en función de las 4 linajes, en el primer experimento de la conciencia, antes de estar aquí en esta tierra, antes de cualquier otra cosa, habrían tomado la quinta esencia vibratoria de un sistema solar.
No para una encarnación, sino como si estuvieran sumergidos en baños de conciencia que irían a activar, a nivel de esta conciencia, una cierta característica. Así, por ejemplo, el linaje del agua, será responsable de una matriz que ha de fecundar. Es la fecundidad y la fecundación. Los linajes que están conectados con el fuego, tienen la capacidad de estar en el fuego, es decir, estar en el amor, y estar en permanencia conectados a ese fuego. Les recuerdo que el manoseo, por parte de los chicos malos, del ADN y este sistema solar, ha consistido en dar vuelta el fuego. Y habiendo dado vuelta el fuego, le cortaron la orientación como elemento de amor y elemento de conexión al amor luz vibral. Seguidamente tienen la tierra, el elemento tierra, y vuestro linaje terrestre, conectado a la tierra. Ustedes están empapados como conciencia experimentante, en una atmósfera particular. Y es lo mismo para el aire. Por ejemplo, un solo ejemplo, ya que es demasiado largo de explicar, imaginen que ustedes tienen un linaje en Sirio, aunque hay varios Sirios, y pueden ser de varios elementos, pero imaginen que ven delfines, que sienten los delfines, no ustedes, sino vuestra piel, cuando sienten el delfín, ¿eso significa que tienen un linaje que viene de Sirio y queda eso? Eso da una especial polaridad femenina, una polaridad de receptividad particular. Así que, conocer los 4 linajes, no es un interés intelectual o decir, oh, yo me alegro de venir de allí, de aquella estrella. Simplemente, cuando se revelen los linajes, significará que los 4 elementos y los 4 pilares del corazón, están completamente instalados y listos para vivir lo que llega. Si ustedes han experimentado el sí, vivido el fuego del corazón, y han tenido experiencias del despertar, por supuesto, eso, ya es una facilitación. Pero, cuando los linajes se revelen a ustedes desde el interior, significa que están construyendo la solidez, no ya la experiencia, sino la instalación de lo que Vidi llamó, el centro del centro o el corazón del corazón. El corazón del corazón, que no es el punto central del corazón, es el punto que está conectado a la lemniscata y a la cabeza, sobre la fontanela en la cima de la cabeza, en el cruce de las líneas que pasan a través, una uniendo las puntas de las orejas y la otra que la atraviesa, desde la nariz al occipital. Es esto lo que los instala en la posibilidad, por la estabilidad, en los 4 linajes, los 4 elementos y los 4 pilares, de hacer girar la Merkaba interdimensional, a través de la lemniscata sagrada, de forma muy simple. Y además, si ustedes han vivido, o si viven una o todos vuestros linajes, verán que la luz vibral que pasa, cuando se alinean, cuando meditan, cuando se encuentran en la naturaleza cerca de los elementos, se multiplica. Eso significa que hay un proceso vibratorio de estabilización que los lleva a la última presencia o los lleva al absoluto. Pero, sea lo que sea que pase en este período particular, hay una certeza de vivirlo, cuando llegue el momento, digamos, de manera más fácil. Pregunta. En el oído izquierdo, oigo un sonido como un aullido del viento y en el oído derecho un sonido modulado. Especifico, yo podría darles explicaciones sobre esto. Entiendan, y eso le hemos dicho a menos 2 o 3 veces, los ancianos, cuando dialogamos, ustedes siempre quieren saber y por qué esto, y por qué aquello. Les hemos dado muchos elementos. Acabo, por ejemplo, de revelarles los linajes. ¿Qué significa sentir, como lo decía, la estrella nieve, esa parte de la cabeza, o esa región del cuerpo? Porque eso les da indicaciones para mejorar, pero no es la explicación lo importante, el significado no es para brincar, sino la experiencia. Esta experiencia va a traducirse, y hablo de los oídos, como de cualquier otra cosa, por ciertas actividades, ciertas activaciones, de potenciales en vosotros, que pueden conectar. Pero no por el conocimiento que tengan. Si les digo, por ejemplo, que pueden muy bien tener un linaje estelar vinculado, a Orión y al fuego, o el apoyo de un origen estelar tipo vegaliano o liriano, ¿de qué sirve eso? Es inútil en el proceso que viven. Cada vez más, les repetimos. Dejen de tratar de entender nada. Porque siempre es la personalidad que quiere entender. Por otra parte, como se puede ver, se le dio las cosas en el momento que era importante. Las primeras veces, durante las bodas celestiales, se habló sobre los linajes, no había ningún interés en este momento, para darle los elementos que fueron dados por Sri Aurobindo, hace poco tiempo, porque este era el momento. Así que, hay la experiencia, el significado de la experiencia, y sobre todo el efecto de la experiencia. Busquen más bien los efectos de la experiencia, que querer saber lo que es. Les hemos dado elementos, por ejemplo, con relación a las presencias que podían acercarse, porque eso tiene un propósito y es importante.
Efectivamente, les hemos dicho que eso se manifestaría en la parte superior de la mejilla, o sobre el hombro, a veces eso descendería más profundo el canal marial, alargándose hacia abajo. Pero ahora, no vamos a decirles. Eso, va a hacer sentir tal sensación en la rodilla. Si no es así, preguntarán lo que significa, si no tienen la misma sensación. Lo importante es lo que ocurre en vuestra experiencia, y ahora más que nunca. Porque las explicaciones no reemplazarán nunca a la experiencia, y de la experiencia derivan los efectos, no la explicación. Siempre será el intelecto que quiere agarrarse de la explicación, para alejarlos de la experiencia. Les dijimos por dónde pasaba la onda de vida, pero también, les dijimos que si querían hacer nacer la onda de vida, ella no nacería. No son ustedes que van a ser llevados por la onda de vida. Es, extraerse de lo que no es la onda de vida y ver los efectos. Pero, tener el conocimiento de los mecanismos, incluso energéticos, no les hace vivir lo que tienen que vivir, al contrario los aleja. Es muy importante lo que les digo. Van a ser arrastrados por un torbellino de vibraciones, un remolino de percepciones y modificaciones de vuestra conciencia, para algunos, desde hace varias semanas. Pero si ustedes se pasan el tiempo queriendo comprender lo que viven, no lo viven. Eso se detiene. Porque no pueden ser el observador, se verá desde afuera lo que sucede en el cuerpo, o ser el testigo de lo que pasa. Cuando se produce el proceso vibratorio, que fue denominado la llamada de la luz, hay que responder. No van a decir, esperen, la luz me llama, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Incluso si ustedes tienen el conocimiento, puede ser un factor más limitante que otra cosa. Deben sumergirse en lo que perciben, para extraer la quinta esencia, para extraer el efecto, propiamente hablando. Y el efecto no es la explicación, nunca. Por otra parte, la explicación vendrá cuando tenga que venir, ya sea de nuestra parte, ya lo hemos dicho todo, ya sea de vuestra parte. Una vez que hayan experimentado los efectos, todo les aparecerá claramente, porque eso no es el efecto de la interrogación de la mente, sino que es la respuesta de la propia luz. Es muy importante entender la diferencia entre lo primero y lo segundo. Sin ella, se están perdiendo algo. Sumérjanse en lo que tienen para vivir. Sumérjanse en los momentos en que la luz los llama. Pero no se hagan preguntas. Vivan lo que tienen a vivir. Si no les doy la explicación, es que no presenta ningún interés. A nivel de los sonidos, se les ha informado de los diferentes sonidos de la nada, desde hace años. Esto está presente, de hecho, en muchas enseñanzas, ya sea en Oriente, en algunas tradiciones primordiales, e incluso entre los pueblos nativos. Ustedes tienen esa escucha, del canto de la tierra y el sonido del universo, que está presente en estos otros seres. El sonido es el testigo del antakarana, la bombilla de la clariaudiencia, de la conexión a la luz y en todo caso, de la apertura de ciertos chakras. Ahora, de hecho, hay autores que han analizado que había 7 niveles, 7 sonidos diferentes que corresponden a los diferentes niveles de samadhi. Se trata de alguien que escribió lo que él había vivido, e integrado, y lo escribió sin duda como prueba, para que cuando otros vivieran eso, tuvieran alguna referencia. Son puntos de referencia, decir, he aquí, que oigo un sonido, pero no tratar de averiguar por qué escuchan ese sonido en tal momento. Eso es muy importante. Si la explicación no la tienen de manera directa, interior, en lo que concierne a nuestras relaciones, no se las daremos, cuando lo pidan, si no hay razón de hacerlo. Tomé el ejemplo de los linajes, pero podríamos multiplicar hasta el infinito los ejemplos. Y estos linajes, solo pueden venir desde el interior. Nadie desde el exterior puede dárselos. Si no es así, no sirve de nada. Pregunta. ¿Cuál es la fragilidad de la mariposa? Esta es una imagen que tomé, ser oruga o volverse mariposa, pero la mariposa de la que hablo no tiene ninguna fragilidad. No puede tener ninguna fragilidad, ya que es portadora de los 4 linajes, de la vibración de las 4 linajes, ya he dado el ejemplo. Está manifestada en una forma, pero no es prisionera de una forma. Linaje de la tierra. Tiene la conexión con el fuego del amor, donde quiera que esté, el elemento fuego. Tiene la capacidad de moverse y vibrar en todos los universos y los multiuniversos. El linaje del aire. Es llevado a fecundarse a sí mismo y a los mundos, cuando él debe hacer la experiencia, porque porta el linaje del agua. Eso es lo que puedo decir. Pero la mariposa de la que hablo no es la mariposa que tienen en la tierra. Ella no tiene ninguna fragilidad. La fragilidad no quiere decir nada, solo existe en los mundos separados. ¿Cómo es que lo inmortal, nunca nacido, libre de movimientos en las ultratemporalidades, libre de movimiento en todo espacio,
Como libre de extraerse de todo tiempo, libre de extraerse de todo espacio y de cualquier dimensión, podría tener alguna fragilidad. Eso no es posible. La fragilidad se deriva del temor y de una anomalía. La anomalía es la falsificación de haberlos amputado del fuego. Si falta uno de los elementos, hay una falsificación, porque ya no tienen la capacidad espontánea de ser consciente de vuestro cuerpo de ETRT, que fue hecho prisionero, como también de vuestra experiencia interdimensional y multidimensional. Esto es lo que crea la fragilidad y que crea todos los otros miedos, todas las enfermedades, todas las muertes, todos los karmas, y todo lo que quieran. Pero eso solo hace parte de ese mundo. La mariposa no tiene ninguna fragilidad. L'ignee de la terre, illa la reliance du feu de l'amour, ou cum il soit. L'element feu. Illa la capacité ase de placer et à vibrer dans tous les univers et dans tous les multivers. La l'ignee de l'air. Pregunta. ¿Qué hacer cuando se siente poco el sonido en los oídos? ¿Se puede favorecer? El sonido es el testigo de lo que pasa a nivel vibratorio. Por otra parte se señala, en los escritos antiguos, como el signo principal del despertar. Y no he dicho liberación, sino despertar. Es cuando los chakras superiores, o cuando se trata de una vía de acceso ascendente, en que el chakra del corazón está abierto. En todos los yogas, el Siddha Yoga, o Kriya Yoga, y en otros yogas, se menciona este sonido. Así que, este sonido, no se puede amplificar. Es como la onda de vida. Él es un testigo. Más la meditación es importante, más se acercan a experiencias mayores, más el sonido aumenta. Ahora, es relativo. Ustedes no tienen su propia experiencia para saber si el sonido es fuerte o no, pero quien les dice que lo que oyen como débil, no sería fuerte para otro. Por supuesto, hay momentos, de más en más entre ustedes, en que el sonido se vuelve tan agudo, tan presente, tan permanente, que puede pasar a ser invasor. Pero esa es la meta. Él es el testigo. Pregunta. Después que refuto lo que es efímero, me siento ligero. ¿Este comportamiento es bueno? Es sobre todo el buen efecto. La respuesta es sí, por supuesto. Mais je precise aussi que la, maintenant, com tous les anciens, y a pas de raison, moi aussi je m'installe, quand il y a la place, dans le canal. Pregunta. Lo he llamado y no lo he sentido. Ahora, lo he llamado y lo he sentido. Esto significa, que tal vez el llamado hecho no vino desde el corazón. No podemos responder a cualquier actitud mental. Si no hay percepción, si el canal marial está abierto y no hay ninguna respuesta, significa que la manera de proceder no es correcta. Pudo haber en ese momento, ciertamente, la posibilidad de abandonar la mente para realizar este llamado desde el corazón. Ahora, especifico también, como todos los ancianos, y hay razón, yo también me instalo cuando hay espacio, en el canal. Pregunta. ¿Es posible que no estamos preparados, y que todos los centros no estén abiertos? Listos o no listos, no cambia nada. Como se ha dicho, toda la Tierra está liberada. Pero, la experiencia de la liberación es diferente. No hay listo o no listo. Por ejemplo, cuando van a morir, en la vida, no van a decir a la muerte, espera, no estoy listo, no es así. Cuando llegue el momento, es el momento. Listo o no listo. Y, por último, listo o no listo, el resultado siempre es el mismo, no es así. Simplemente la manera de cómo este resultado de vive es un poquito diferente y el resultado del devenir después de eso, es también algo diferente, dependiendo de dónde estén en conciencia. Nosotros no podemos extraerlos, la luz no puede extraerlos, tampoco ustedes pueden extraerse, si están apegados, visceralmente a la forma, o a no importa qué. No pueden reencontrarse en la multidimensionalidad, liberados total, de golpe, ya que han guardado bagatelas, es decir, peso, que los mantiene atados, que ustedes mismos han creado. Así que, hay que aumentar gradualmente el nivel de vibración y descubrir, que no haya daños en el átomo simiente, poco a poco, una forma de reapropiación de la luz, que no ha podido hacerse de manera total. En ese momento, la cuestión de si están listos o no listos, es del todo inútil. Eso estaba bien hace 6 meses, 1 año, 2 años, en el momento de la elección. Pero aquí, listos o no listos, de todos modos, no cambia absolutamente nada porque no están en un final individual. Es el de toda la humanidad. Entonces, lo que cuenta ahora es vuestro comportamiento, vuestra vibración del momento, en este periodo, dependiendo de lo que hayan soltado o mantenido atado. Y no hay culpa ahí. Ustedes también tienen el derecho, de estar profundamente apegados a la materialidad de esta dimensión. Por lo tanto, en este punto, nadie los molestará.
vuestra vibración irá a donde ella tiene que ir. Es tan simple como eso. No puede haber buenas opciones o malas opciones. No puede haber listos o no listos, porque en el momento que suceda, que está ahí, los prende, si lo quieren. Es como si hubiera una instantánea que se desarrollara. Pero esta instantánea, está por supuesto, en relación con lo que hayan sido capaces, o la voluntad que han expresado, de hacer esto o aquello, incluso en la falsificación de vuestra vida, y de vuestra alma. Pero si quieren seguir viviendo en una dimensión material, no hay problema. No lo hagas una rubiola, no. Porque incluso cuando ustedes dicen, todos, yo quiero la luz, no es seguro que detrás, esté la misma comprensión, ni el mismo deseo de vivirlo. Es completamente diferente, en la encarnación misma, donde se encuentran hoy, ser alguien que aspira a la luz hasta desaparecer completamente en la luz, que solo querer un poco de luz, para hacer que las cosas sean más agradables y mantenerse en la materia, para comportarse de manera jocosa, digamos. Los temperamentos, las almas que expresan estas cosas, no son las mismas, obviamente. Y es su libertad. Y como yo decía en mi vida, la espiritualidad, puede ser turismo, del turismo espiritual, pero puede ser mucho más intensa que el sacerdocio. Y tener tanta sed que nada más tiene importancia. Pero esta sed, no es un rechazo de la vida. Porque, si hoy se imaginan que este mundo es terrible, porque no les gusta, quieren simplemente la luz y solo eso no pasará así, porque entonces ustedes están en el rechazo. Siempre dijimos que eso pasaba aquí en este cuerpo, aquí y ahora. Es una frase extraña la que voy a decir, pero para salir de este cuerpo, deben estar en este cuerpo. No es un misterio. Si ustedes están, por ejemplo, en los temores, en las proyecciones de lo material, o en las ilusiones, que los lleva al astral, o en las proyecciones, ¿qué está sucediendo en ese cuerpo? Ustedes no están allí, incluso si están encarnados, están en los momentos siguientes y en los momentos pasados, están en la diversión, y en los entretenimientos. Y esto no es un problema de seriedad, es un asunto de prioridad. No es más serio estar constantemente en la luz, ni más grave que vagar en sus aficiones o sus placeres cotidianos. Es simplemente una perspectiva, una vibración, que es diferente. Así que no hay, de listo o no listo. Y más, ahora en todo caso. Pregunta. ¿Cuál es la importancia de contar con información sobre el linaje? En realidad, no es exactamente eso. Si un linaje se revela en forma de animal, esto no es una indicación sobre la estirpe. Esto es la consecuencia, el efecto. Es la estabilización del linaje y de ese elemento. No es saber que hacen parte de los delfines, águilas, de los perros o los gatos, o de eso que quieran. Ustedes invierten lo que yo dije. Dije exactamente lo contrario. Si el linaje se revela, lo que importa es el efecto. No es saber que han sido esto o aquello, o que son esto o aquello. Pregunta. ¿La aparición de los animales en los sueños tiene un interés particular aparte de eso? Ninguno. Eso tiene interés en otros referenciales, pero yo estaba hablando en relación a los animales con lo que está sucediendo en este momento, en la revelación de los linajes. Ahora, por supuesto, que hay un montón de enseñanzas que les dirán, si ven tal animal es vuestro tótem, que les servirá para eso. Hagan lo que quieran. Pregunta. ¿Cuál es la relación entre un linaje y un animal? Un delfín es un linaje que se relaciona con el agua. Un águila es el aire. Etcétera, etcétera. Pero este conocimiento, repito, no sirve de nada. Se los dije, y lo repito, que no es a comprender. Lo que tienen que hacer, es servirse de vuestro sentido de observación, de la experiencia, para ver cómo se refleja en vuestra vida. Ahora doy, una sola explicación. Eso significa que vuestra estirpe correspondiente al animal en el elemento, está estabilizado. Pregunta. ¿Hay que llegar a estabilizar los 4 elementos? Cuando un elemento está listo, ¿qué significa eso? Que la resonancia, desde los Ayota Kodesh, a través de la primera expansión de la conciencia, en un sistema solar dado, o en una determinada dimensión, pasa por el elemento que está en ustedes, y las funciones que se relacionan al triángulo elemental, están estabilizadas. ¿Cuándo eso se revela? Un amigo les dijo, hace mucho tiempo, que hay 3 dedos que pueden poner sobre los triángulos. Se puede muy bien, imaginar estimular vibratoriamente por la luz, uno de los triángulos, ver. Protocolos, yoga de la unidad. Pero ahora, ustedes ya no están realmente en eso. Es la conciencia por sí misma que actúa. Es decir, ¿qué? La humildad, la simplicidad y los otros pilares. Lo más importante está ahí. Debido a que los flujos, están a ese nivel.
Siempre se puede trabajar en la sencillez y la humildad, trabajando sobre los triángulos de aire y de agua, pero si vuestra conciencia no es humilde y no es sencilla, pueden trabajar largo tiempo. Es más directo ser humilde y simple que querer por la vibración, activar tal triángulo, hasta que se revele tal linaje. Hay una resonancia, desde los planos más altos que son los 4 Ayota Kodesh, que se encuentran alrededor de la luz central, que es llamado el Padre, Abba, Metatron, como la imagen del Padre, del centro galáctico, etc. La fuente, si lo prefieren. Desde este plano, el más alto en vibración y en dimensión, hasta los planos más encarnados, es la misma resonancia. Pregunta. Yo todavía no entiendo. Si esto no está claro, es que puede ser necesario salir de querer comprender. No puedes vivir y comprender al mismo tiempo. Es tan simple como eso. Ninguna comprensión te hará vivirlo. Puedes leer todos los libros que quieras sobre el despertar, leer todos los mecanismos de los yogas, entre los más sofisticados, incluso puedes practicarlos, pero sin las 4 virtudes, que inicialmente se presentaron, es completamente inútil. Es solo conocimiento, es solo un principio de división. Creer, es tu libertad, que conocer los misterios de los 7 universos te traerá la libertad es una ilusión del ego. El ego quiere apropiarse, quiere agarrarlo, quiere entender, él quiere saber. Todo, para no vivirlo. Hay que vivir plenamente la experiencia, sin importar el acto de la vida diaria, ya sean las vibraciones. Todo lo que debía darse se ha dado. Hay consecuencias de las vivencias vibratorias. No hace falta ser psicólogo para identificar los efectos de la corona radiante del corazón, los efectos de la luz vibral y de la onda de vida, que desencadenan un éxtasis. No puedes crearte un éxtasis por tu mente, me parece a mí. Sino, precisamente cuando hay este abandono de querer comprender. Querer entender, es querer a toda costa tener un sentido y un significado. Si eso está por delante, la experiencia se aleja. Es uno o la otra. Y, por supuesto, eso se produce dependiendo de cómo funcione el hermano o la hermana. Mientras hay un deseo de entender algo, siempre es la personalidad que se expresa. Quien vive el despertar, es precisamente el momento en que no entiende nada, es el momento en que el tiempo se detiene, el pasado se detiene el futuro, es el momento en el que todo se detiene, y el velo cae. Y ya no hay ninguna pregunta. Además, si hay una pregunta, la experiencia se detiene instantáneamente. Si observan bien vuestra vida, siempre es la necesidad de entender lo que los aleja de la vida. La necesidad de entender, es importante para las cosas materiales. Saber cómo funciona una llave, y saber cómo uno la mete en la puerta, es necesario aprender el gesto. Así que, entiendes que hay un agujero que es chato, que se mete en algo que representa una ranura, y se debe hacer un movimiento de giro, para abrir la puerta. Pero eso no funciona así en el espíritu. Pregunta. En relación con lo que se prepara, ¿qué decirle a la familia que tiene una cierta apertura? Decir. Pero, ¿qué quieres decir? La apertura no significa nada. Tienes un montón de gente que está lista para dar la bienvenida a la luz. Pero si les dices que será un poco molesto en sus vidas, no les hará ninguna gracia. Y si, además, les dices que lo ellos conciben de la vida ya no existirá simplemente, ¿qué quieres que hagan? No es una cuestión de apertura intelectual, no es una cuestión de estar abierto. La única manera de estar en alegría, y esto no se debe a que hay una transformación radical que viene, sino porque viven efectos en ustedes. Así que quien no vive estos efectos, que no viven los samadhi, que no viven los éxtasis, ¿por qué quieres perturbar su mundo? Pregunta. ¿Quién, entonces va a responder a las preguntas? No habrá preguntas a formular, ya que la humanidad estará en shock. Pero, un choque violento. Cuando la evidencia esté ahí, no habrá más preguntas. Será visible. Recuerden, que cuando estamos encarnados en un cuerpo, no se dice, animales, somos mamíferos, no es así. También tenemos señales internas, incluso si no se las conoce. Cuando las señales electromagnéticas hayan desencadenado la muerte de todos los animales, en la Tierra comenzará a afectar a los seres humanos en masa, ¿crees que harán preguntas para averiguar qué está pasando? Ellos van a saberlo muy rápidamente. Internamente. Voy a ir aún más allá. Si alguien, por ejemplo, quería leer, intelectualmente, lo que les cuento, si no vive las vibraciones, ¿en qué lo implica? Sobre todo ahora. Nos dirigimos a todos desde siempre. Pero hay los que han querido entrar en las vibraciones, y otros que prefirieron quedarse en otro lugar. Es su libertad. Debido a que sus sueños y proyecciones son la continuación de la ilusión. Eso es todo.
Por lo tanto, anticiparse al llamado, que se denominó advertencia, no sirve estrictamente de nada, salvo de pasar por loco. Y tendrán razón, desde su punto de vista, porque ellos no viven nada. Y hasta el momento de la advertencia, ellos vivirán ese shock. Pero hasta entonces, como le dije en un punto, serán humanidades completamente separados. Como ya he dicho de manera humorística, ¿por qué todo el mundo quiere ir a ver la misma película? ¿Allegados o no? Una vez más, es la necesidad de ver lo que se expresa allí. Imagina a alguien que está en el camino espiritual de autoconocimiento, que está interesado en un sistema filosófico, trabajando en él durante años, quieres decirle que es inútil, y que en X tiempo, la vida como él la conoce ya no existirá, y que no es él que desaparecerá, sino es el mundo. ¿Qué va a hacer con eso? En el mejor de los casos, no va a escucharte, y en el peor, va a considerarte un alborotador, darse vuelta, con familia o sin familia. Desde hace años, desde las bodas celestiales, y desde antes, hay hermanos y hermanas que han venido para este momento, algunos que esperan desde hace 40 o 50 años. Estos, no tienen necesidad que se les diga, no necesitan ver lo que está sucediendo en el mundo. Lo sienten ya en ellos. Pero el que está a kilómetros de distancia de eso, quiere continuar su sueño. Él quiere seguir creyendo. Incluso cuando llegue el momento, ellos dirán, esto no es verdad. Incluso después de ese momento, también. Es por eso que tendrán que permanecer en la tercera dimensión, ya que para ellos, eso no puede existir. Ellos no pueden imaginar la vida fuera de los mundos carbonos. Es su libertad, ¿no? Creer que una persona, porque va a estar al corriente de que tal cosa ocurra, se sentirá mejor, es un error. No es la información lo que es importante, sino la experiencia vibratoria. Si ellos no viven la vibración, están muertos de mieditis. No solo la vibración de la conciencia, los samadhi, la beatitud, el éxtasis, es lo que permite aceptar lo que venga. Sin eso, no habría ninguna razón para preparar nada. Bastaría con esperar simplemente el momento oportuno. Esto no ocurre así. Sin eso, no había ninguna razón para esperar tanto tiempo. El proceso de liberación es muy simple, del lado de la vibración, de la conciencia unificada, de la última presencia o del absoluto. Esta se vuelve delicada, es imposible, pero se vuelve delicada, para aquellos que no están en ningún estado particular de conciencia, o únicamente intelectual. Pero no pueden cambiar nada. Ustedes han cambiado enormemente, anclando y sembrando la luz. Ser un liberador, no es tranquilizar con palabras. Ser un liberador es ser transparente a la luz y dejar al amor salir y expresarse, solo desde el corazón, sin ninguna intención. Ahora, cada caso es diferente. Pregunta. ¿Las 4 columnas evocadas por Sereti se relacionan con los linajes estelares? Por supuesto. Lo que se llamó la fusión de los éteres, hace más de un año, en marzo y abril de vuestro año pasado, correspondió a la instalación de 2 pilares centrales, que son el fuego y el agua, además de las 2 líneas complementarias. Es exactamente lo mismo. Pregunta. ¿Es posible, aún hoy, de no estar conscientes de ciertos miedos? Es muy simple. Si la onda de vida ha subido hasta la parte superior de la cabeza, hay más miedos. Si no ha subido hasta la parte superior, queda en los pies o ella no nace. Y por supuesto existen miedos. El único obstáculo a la onda de vida es el miedo, y nada más. Sobre todo, ahora. Pregunta. ¿Qué ocurre si la onda de vida ha subido parcialmente? Esto significa que aún hay miedos. O bien, ella sube hasta la parte superior, por encima de la cabeza, o no ha subido hasta la parte superior. No hay otra alternativa o media medida. O sea, ella no ha nacido. No tenemos más preguntas, muchas gracias. Así que, queridos amigos, les doy gracias por todas estas interesantes preguntas. Ustedes han visto, lo más importante, lo repito una vez más, el único consejo que puedo dar es, olvidar. Porque lo que van a ver, y las sensaciones que van a tener en vuestro cuerpo, en este planeta, no pueden entenderlo de este lado del velo. Vivan lo que tienen que vivir. Vivan lo que tienen para vivir, porque es luz, es la luz vibral, es el amor. Todo lo demás no tiene valor, no significa nada. Por lo tanto, no olviden la frase que yo les digo. Cuando vivan algo, sobre todo si es nuevo, no se hagan la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Vívanlo, totalmente. Eso es lo más importante. Porque, por ejemplo, si están en plena vibración y de forma repentina las vibraciones se detienen, son las primicias de la última presencia o del absoluto. Y si, en ese momento, ustedes dicen,
Oh, las vibraciones se detienen, ¿qué significa eso? Volverán a vibrar, pero se habrán perdido la experiencia y se habrán perdido la vivencia. Se debe tomar por hábito de ser, ¿cómo se dice? El agua sobre el lago, como en meditación, en donde no hay más nada. Vivir según lo que se tiene que vivir. El año pasado, les decíamos, lleven la conciencia sobre las puertas, sobre las estrellas. Todo eso, y aún más. Si tienen una vibración que aparece en un lugar de la corona radiante de la cabeza, le dijimos lo que eso quería decir, pero vivan lo que hay que vivir. No traten de decirse, mira, siento mucho más este punto, que aquel otro. La parte delantera y trasera, la izquierda o la derecha, es lo suficientemente amplia como para no confundir, ¿no? Lo más importante es vivir la experiencia, cuando ella se produce. Y cuando más se acerquen a algunas cosas, deberán prestar atención, para quedarse en la experiencia. La explicación no resuelve nada, sobre todo, cuando son absoluto, ya no hay ninguna cuestión que pueda surgir. Es la superficie tranquila de un lago. ¿Y si se vive tal vibración? ¿Y si tal presencia está allí? Que se la haya llamado o no, está ahí. Yo dejo hacer lo que pase en nuestra comunión, nuestra fusión, en la disolución, eventualmente. Pero, no busco decir hey. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué acabas de decirme? No es el objetivo. Si aceptan eso, todo va a estar bien. Eso es todo. Les transmito todas mis bendiciones, todo el fuego de mi corazón, y les digo hasta la próxima vez. Canalizado. Gianluca Ion, 2 de septiembre de 2012. Transcripción. Veronique Loriot. Traducción. Edin Núñez.